Quien ha advertido el fin de semana que el Estado boliviano va a activar una acción de repetición en contra del expresidente Carlos Mesa para que haga efectivo el pago de 42 millones de dólares americanos que se debieron pagar a la empresa chilena Quiborax después de haber perdido un laudo arbitral. El ministro ha dicho que si la bancada de Comunidad Ciudadana no apoya un juicio de responsabilidades por este caso, cuyo informe ya fue aprobado en una comisión, el Estado va a activar algunos otros procesos por la vía civil para recuperar estos recursos. Ha sido bastante agresivo en sus afirmaciones. Ha señalado que quién es el cajero que autorizó el desembolso de los 42 millones en favor de esta empresa pirata chileno-boliviana. Nada más y nada menos que el entonces ministro Luis Arce Catacora, hoy presidente del Estado. Que decirle al señor Mesa que el presidente Arce no era el ministro de Economía en ese tiempo, el ministro era Mario Guillén. Lo mínimo que uno espera de un político es que diga la verdad, que pida disculpas cuando se equivoca. Los errores se pueden dar en el debate público de ideas, pero no parece apropiado editar un video y evitar pedirle disculpas al presidente Arce. El señor Mesa está siendo fiscal, está siendo juez, está siendo el policía investigador, está asumiendo todos los roles y ahora se cree más que los 12 millones de bolivianos. Todos los bolivianos vamos a rendirle cuentas a la justicia. Él nunca va. En este caso de Quiborax hay que resaltar que fue a la fiscalía y nuevamente se acogió al silencio. Nunca escuchamos la verdad de él en los tribunales de justicia y ahora ha decidido que no quiere un juicio. La pregunta que le hacemos al señor Mesa, y lo más grave en este punto, si se ha pagado 42 millones de dólares injustamente, la Constitución es clara y contundente. La acción de repetición corresponde. Este dinero no puede quedar como 42 millones que paga el TGN. Tiene que haber un responsable y se tiene que cobrar cada uno de esos 42 millones. En opinión mía, como ministro de Justicia y Transparencia Institucional, quien es responsable de este pago es quien ha ocasionado este daño al país, y esa persona tiene un nombre, es Carlos Mesa. Y si no vamos a tener un juicio penal, tendremos que ir por la vía civil, pero vamos a recuperar estos 42 millones para el pueblo boliviano. El expresidente Mesa no hace eso, no utiliza ese derecho que había generado el presidente Morales en los 365 días que señala el decreto, y por lo tanto ha caducado su derecho. Él no puede en este momento acogerse a la amnistía. ¿Qué dice la bancada de Comunidad Ciudadana respecto a la posición que ha sido ya planteada por el gobierno a través del ministro de Justicia? El diputado Alejandro Reyes ha dicho que en todo caso la acción de repetición que pretende el ministro debería ser planteada contra el ex procurador Pablo Menacho, además de otros ex ministros, quienes habrían hecho efectivo el pago a la empresa chilena Quiborax por los 42 millones de dólares. De los litigios en los años de Evo Morales asciende a los 800 millones de dólares. Ellos tienen que responder por esas pérdidas en arbitrajes internacionales. Quiborax es una muestra muy clara de cómo el gobierno pudo haber negociado bajo una suma de 3 millones y han decidido ir a litigio y perder 42 millones de dólares. Es la Procuraduría, el ex procurador, el subprocurador, los que tienen que responder por esa pérdida económica al Estado. No puede ser posible que se le eche la culpa a un expresidente por haber nacionalizado una empresa que no cumplía con la inversión requerida y estipulada, y en todo caso los que han perdido el litigio son pues el procurador, la Procuraduría, que es la encargada de la defensa del Estado, y en este caso se ha encargado de perder todos los litigios en los que se ha presentado. Claramente no puede ser al expresidente, porque él ha hecho una nacionalización por una empresa que no ha cumplido los requisitos, no ha cumplido un contrato. En todo caso son ellos los que tienen que responder por la plata que se ha perdido, y no solamente son 42 millones, asciende a 800 millones de dólares la pérdida en litigios internacionales por la Procuraduría General del Estado. Hablamos ahora de otros temas y nos referimos a la movilización de indígenas de tierras bajas que avanza
lento pero segura hacia la ciudad de Santa Cruz, donde esperan llegar el próximo 23 o 24 de septiembre. El domingo pasado, los marchistas han denunciado de que pobladores de una de las comunidades por donde hicieron su paso habrían intentado volcar y quemar una camioneta que trasladaba a indígenas mayores de 80 años, además de niños y mujeres. Se está demandando al gobierno mayor seguridad para los marchistas en procura de evitar escenarios de enfrentamientos. Reclama por tu derecho, no ¿Dónde lo voy a meter al Tata? Ya. Uno ve que va. Bueno, a ver, queremos nosotros informar a la ciudadanía y al pueblo y a Bolivia entera que hemos tenido un pequeño altercado acá en la comunidad de Cerro Grande, donde los que residen de la comunidad, los paisanos de la palabra, no dejaban pasar la columna. Nosotros lo que exigimos a la autoridad, a la policía boliviana, al comandante, que pueda ver esta situación y poder aumentar el personal de seguridad de efectivos para que dentro de las poblaciones que están los hermanos de Occidente no nos dejan pasar con la columna. Es una marcha pacífica, han tratado de boicotear el tema de la camioneta, quemarla. Nosotros llevamos aquí gente mayores de 80 años, niños, mujeres, entonces, y eso no se puede dar. Estamos diciéndole una vez al gobierno nacional que justamente en el acercamiento que tuvo el viceministro José Ignacio de Seguridad Ciudadana ha prometido y garantizó que no iba a haber los problemas. Y es lo primero que está sucediendo. Nosotros queremos exigir nuevamente, como dirigente, que no se vuelva a suceder esto. Y pedimos la garantía necesaria. Entre tanto, el gobierno a través del viceministro Juan Vilca ha dicho que están a la espera de que los marchistas puedan convocarlos a declarar a dialogar más bien para atender todas sus demandas. Ha dicho que el gobierno está presto a sentarse a dialogar con los marchistas, pero cualquier diálogo tendría que ser en otro lugar que no sea la ciudad de Santa Cruz, pues consideran que este departamento está totalmente politizado. Toda convocatoria de diálogo es importante. Toda convocatoria de diálogo. Pero también hay que respetar la estructura orgánica. En todo territorio se tiene una estructura orgánica. Los compañeros que están en carretera, ellos deben de responder a una estructura, ellos tienen una estructura orgánica. Y nos han pedido que internamente, como pueblos indígenas, van a atenderlo dentro de su estructura orgánica, porque no están compartiendo posiblemente una fluida comunicación y ellos van a establecer el mecanismo. Nosotros, si nos convocan, vamos a asistir, pero en definitiva, cuando nos dicen vamos a convocarlos en Santa Cruz, un territorio bastante politizado, ese es conflicto. Entonces nosotros vamos a más bien invitar a los compañeros que están en carretera que nos hagan llegar formalmente sus demandas. Nosotros los hemos ido ya a visitar hace una semana y ellos nos dicen queremos libertad. Uno no entiende que están encarcelados, están privados de libertad, o sea, que nos expliquen correctamente qué es lo que desean. Queremos que no nos avasallen, que nos digan exactamente, este es nuestro territorio con título y nos han avasallado tales personas. Nosotros vamos a intervenir inmediatamente, pero son estrictamente discursos políticos que no corresponden. La Iglesia Católica, en el mensaje dominical, también se ha hecho eco de los marchistas. El monseñor Sergio Gualberti ha pedido al gobierno no hacer oídos sordos frente a las denuncias de avasallamientos y de justicia, y ha pedido particularmente que se escuche el clamor de los indígenas marchistas. No hagamos oídos sordos y no quedemos callados e indiferentes ante tantas víctimas de las injusticias y abusos de instituciones llamadas a garantizar la paz y el cumplimiento de la ley.
En estos días somos testigos de la marcha de los pueblos indígenas de nuestra región que piden el respeto de sus derechos, que cesen los avasallamientos de sus territorios y tierras ancestrales, fuente de sustento y vida para ellos y sus familias. Que se escuche su clamor, en especial de parte de las autoridades, respondiendo a los justos pedidos de esos hermanos nuestros. Comunidad ciudadana también se hace eco de lo que está pasando con la marcha indígena que se aproxima a la ciudad de Santa Cruz. A través de la cuenta certificada en Twitter, Carlos Mesa ha posteado justamente este comunicado en el que se solidarizan por lo sucedido el domingo pasado, cuando se advierte sobre amague de enfrentamientos con algunos presuntos colonos que están ya asentados en comunidades por donde los marchistas debieron hacer su paso. Exigimos garantías frente a agresiones y amedrentamientos a la marcha indígena, dice este comunicado en su parte del encabezado. Este domingo 5 de septiembre del 2021, un grupo de afines al movimiento al socialismo arremetió contra los participantes de la marcha pacífica en defensa del territorio, la identidad y la cultura de los pueblos indígenas del norte, la Amazonía y el Chaco, que partió el 24 de agosto desde Trinidad y se dirige a la ciudad de Santa Cruz. Los dirigentes de los pueblos indígenas que la componen denunciaron que un grupo de 40 personas aproximadamente buscaron no solo impedirles el paso, sino que intentaron volcar y quemar el vehículo de auxilio que acompaña a los marchistas en su recorrido. Como fue registrado en distintos videos publicados en redes sociales, los agresores buscaban impedir el paso de los marchistas, usaban la fuerza y apelando a insultos, burlas y mensajes discriminatorios a los pueblos indígenas de tierras bajas. Los marchistas no respondieron a la provocación y se limitaron a proteger a las personas adultas mayores, mujeres y niños, evitando cualquier enfrentamiento. Frente a estas acciones inaceptables, dice el comunicado, exigimos al ministro de Gobierno, al Comando General y a los comandos departamentales de la policía garantizar los derechos constitucionales de los marchistas y resguardar la seguridad e integridad física de las y los participantes de la movilización en todo el recorrido. Pedimos a las organizaciones de la sociedad comprometidas con los derechos de los pueblos indígenas y los medios de comunicación estar vigilantes para que este tipo de acciones de violencia sean visibilizados y denunciamos ante la opinión pública y no queden en la impunidad. Para terminar, el comunicado señala: la marcha pacífica en defensa del territorio, la identidad y la cultura de los pueblos indígenas del Oriente, la Amazonía y el Chaco es pacífica y demanda terminar con los avasallamientos a los territorios indígenas y defender los bosques en pie, el autogobierno indígena, la democracia, la plurinacionalidad y el derecho fundamental a la vida. Cada una de estas demandas es parte del bien común y con un destino compartido, justo y sostenible, dice este comunicado. Por otra parte, el diputado del MAS, Rolando Cuéllar, ha salido al paso para referirse también a esta movilización de indígenas de tierras bajas. Ya ha dicho que esta marcha es política, financiada supuestamente, según el diputado oficialista, por cívicos, por la gobernación y por algunas ONGs. Además, señala que quienes la encabezan serían ex dirigentes expulsados de la CIDOB. Primeramente, nosotros nos hemos reunido con dirigentes de la CIDOB el día sábado y han dicho que más bien nosotros como diputados hagamos petición de informe para esos marchistas que fueron funcionarios de la gestión de Yanine Áñez en el fondo indígena. Esos dirigentes son expulsados de los pueblos indígenas donde están siendo promovidos por el comité cívico, por la gobernación de Santa Cruz. Nosotros no vamos a prestarnos a acudir a esa marcha política que realmente hasta el día de hoy no han mostrado formalmente sus demandas ante el INRA, ante la ABT. Bueno, ellos tienen el derecho, van a llegar a Santa Cruz, pero decirle a la oposición
que esto ya no va a ser segunda chaparina. Si están provocando una chaparina como lo hicieron anterior gestión, no vamos a entrar en ese juego. El gobierno nacional ni la policía va a reprimir a esa marcha. Tienen todo el derecho de marchar, de protestar y de llegar a Santa Cruz. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, pero que no sea promovida políticamente. Están siendo utilizados estos dirigentes. Hablamos ahora de temas económicos y nos vamos hasta el trópico de Cochabamba, donde el presidente Luis Arce encabezó hoy la reactivación de la planta de urea y amoníaco. Casi un año después de la paralización en la producción, estuvo el presidente acompañado de autoridades que tienen que ver con el tema hidrocarburífero. En la oportunidad, el mandatario dijo que la paralización de esta planta de urea tuvo motivos estrictamente políticos. Esta planta que le hiciéramos en nuestro gobierno a la cabeza del hermano Evo es sin duda alguna un símbolo no solo del proceso de cambio, sino de que es posible industrializar el país en base a nuestros recursos naturales. Más de 450 millones de dólares que el país dejó de ganar en estos últimos 22 meses. Ese monto nos hubiera servido para iniciar la segunda planta, que cuesta 900 millones de dólares. Y habíamos estado por la mitad con todos esos recursos de una segunda planta. El pueblo boliviano no se equivocó, porque hoy estamos revisando y corrigiendo todos estos errores, pero que lamentablemente esa corrección tiene un enorme costo económico para el Estado boliviano. 450 millones de dólares de daño económico no es pues una venganza política, que no se nos vengan a quejar. Este es un daño económico al bolsillo de los bolivianos. Y hemos instruido a nuestro ministro de Hidrocarburos que se sigan todos los procesos para determinar los culpables de todo esto. Así es, era el presidente quien además plantea ahora la posibilidad de construir una segunda planta de urea y amoníaco. Entre tanto, el presidente de YPFB, Wilson Zelada, también participó de la reactivación de las operaciones de esta empresa estatal, oportunidad en la que dijo que las operaciones desde noviembre del año 2019 hasta la fecha, que fueron paralizadas, habrían ocasionado, dice el titular de YPFB, una pérdida o un daño económico al Estado de 428 millones de dólares americanos. Cuando ya se cumplían los objetivos de mejorar los rendimientos y los ingresos para el sector agrícola del país, por mejorar los rendimientos de la producción que contribuyen a la seguridad alimentaria, cuando la mayor parte de la urea estaba siendo destinada a los mercados de exportación y que lograban ingresos importantes para el país, en noviembre del 2019, sin ningún tipo de justificación, pararon las operaciones de este gran complejo. Prácticamente se retiró al 70% del personal que ya estaba en una franca capacitación para en un futuro cercano a aquella época para hacerse cargo de manera autónoma de las operaciones y del mantenimiento de este gran complejo. Intentaron 2 veces arrancar la misma, de manera infructuosa, pero sobre todo provocando grandes daños que nos costaron mucho, no solamente a nivel de costos financieros, sino también en el tiempo. Nos costó ponerla nuevamente en marcha a partir del 24 de agosto, cuando se tenía así programado. Entre tanto, el actual ministro de Hidrocarburos señala que a raíz de este presunto daño económico del Estado ya señalado por el titular de YPFB, hay procesos penales aperturados en el país contra el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, de quien
no se ha podido dar aún con su paradero, además del exdirector de YPFB y otros miembros de ese directorio. Que el Ministerio Público tiene todo un proceso de investigación a la cual tanto YPFB como el Ministerio han tomado las acciones que corresponden y lógicamente que figuran el nombre del exministro Zamora, figura el nombre de un expresidente de YPFB que tampoco no se encuentra prófugo, operarios ejecutivos de la planta que son corresponsables por este tipo de acciones, pero sí nos preocupa, reitero, este daño económico, ¿no? Este daño económico que no tiene nombre para el pueblo boliviano. Es importante que la población se entere de esta situación. O sea, esto no puede volver a pasar. O sea, no puede suceder algo con el argumento de que la planta era un elefante blanco, que la planta producía insumos para la cocaína. El día de mañana, en Bulo Bulo, Cochabamba, prácticamente se reinicia todas las actividades de producción de urea. Le va a permitir a nuestra economía boliviana ingresos del orden de $300 millones por año, es decir, ¿cuánto le cuesta a un productor agrícola? Estaba por el orden de los casi $800 la tonelada, ¿no? Eso es el precio del mercado interno. ¿Qué va a significar con nuestra planta de urea? Que lógicamente que vamos a tener un precio muy, pero muy por debajo de ese precio. Entre tanto, la oposición política advierte que será sigilosamente vigilante del fideicomiso de 500 millones de bolivianos, de los que ha echado mano el Estado Nacional para ayudar no solamente a la planta de urea, sino a otras empresas estatales. El diputado Alejandro Reyes ha dicho que va a pedir un informe para poder conocer cuáles empresas estatales realmente aportan al Estado. He respondido que literalmente que ninguna empresa pública esté en quiebra desde el 2013 y se amparan en la norma 466 sobre las empresas públicas, que estas no podrían entrar en quiebra, por lo que ninguna estaría en quiebra. Eso significa que Voltur, Enatex, ninguna de ellas pues estaría deficitaria ni en quiebra. Entonces, ¿cómo se explica que el MAS en el proyecto de ley 254 de modificación del presupuesto general del Estado crea un fideicomiso de 500 millones de bolivianos para entregarle a las empresas públicas deficitarias, estas que no pueden cubrir gastos de ejecución y no pueden cubrir sus costos de operación ni sus costos fijos? Eso significa que estarían pues en quiebra técnica. Prácticamente son los hijos bobos del modelo, porque hay que estarles inyectando capital todo el tiempo, hay que estar tratando de salvarlas en su administración, no son competitivas y lo único que hacen es ser competitivas con la empresa privada. Hacemos una pausa y cuando retornemos hablaremos de una historia conmovedora en la que se pone una vez más al descubierto el sistema judicial en Bolivia. No solo que se vulneran los derechos de una persona con esquizofrenia y que tiene además certificado un problema mental, es inimputable ante la ley.